recuperando un audio que grabé con Eliodoro Rodríguez Medina, un repúblico del MCRC Canarias, uno de los fundadores del grupo MCRC Canarias, que lucha y difunde las ideas de la libertad política. Su discurso, su mensaje, está lleno de honestidad, de honradez y de valentía. Muchas gracias, Eliodoro. Grabamos este audio para mi podcast que tenía antes de tener el honor y el orgullo de que este podcast, Repúblicos en Acción, que es vuestro podcast, el podcast de todos los repúblicos, que os invito a participar y ahora os diré cómo, pasará a formar de Radio Libertad Constituyente. Pero merece la pena escuchar a Eliodoro. Yo sé que muchos ya lo habréis hecho, pero los que no lo habéis hecho, merece la pena porque Eliodoro está lleno de sinceridad. Continuamos en este nuevo podcast, porque es nuevo, como he dicho antes, Repúblicos en Acción. Y qué mejor manera de empezar con nuestro amigo y repúblico Eliodoro Rodríguez, miembro y uno de los fundadores del movimiento MCRC en Canarias, del grupo MCRC, porque el movimiento es a nivel nacional, del grupo MCRC Canarias. Buenas noches, Eliodoro. Muy buenas, don Paco Bono, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Pues mira, muy bien, Paco. Desde que anoche me dijiste de grabar, me embargó un entusiasmo enorme. Es decir, dije yo, y se lo dije a Noelia, ay, qué contento estoy que voy a grabar con Paco. Se lo comenté incluso a amigos en el trabajo y a mi madre. Y digo yo, qué bien, porque voy a darle voz al MCRC Islas Canarias, ¿no? Y bueno, eso a mí me satisface muchísimo, Paco. A mí no te puedes imaginar cuánto. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado y estoy impaciente por escuchar lo que nos tienes que contar. Yo quería primero preguntarte, todos tenemos una historia para llegar a don Antonio, que es el fundador del MCRC, al Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, para entender que somos repúblicos y por qué somos repúblicos. Porque, claro, don Antonio, toda su vida y su trayectoria, salvo personas muy privilegiadas, porque hay que ser privilegiado para haber vivido la acción de don Antonio en el momento en que ésta estaba en mayor efervescencia, en la transición, o para conocer a don Antonio hace años, hay que ser un privilegiado, son privilegiados. Está tapado, está ocultado, está censurado, está prohibido, ya lo hemos visto en la conferencia que se celebró hace poco, hasta todavía hoy le prohíben hablar. Claro, es difícil llegar a él. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo conociste el MCRC? ¿Cómo llegaste a don Antonio García Trevijano? Paco, antes que eso voy a hacer una pequeña confesión histórica. Venga. ¿De acuerdo? Desde muy jovencito siempre he tenido inquietudes hacia lo que me rodea y siempre he querido de alguna manera transformar el mundo y plantearme cómo funcionan las cosas. Entonces, en ese trasiego yo estuve en movimientos pacifistas de insumisión, de objeción de conciencia, hice mucha radio en su momento a favor de los derechos humanos, a favor de las ONGs, en fin, toda una historia. Y siempre pensé, curiosamente, que votar no servía de nada, porque recuerdo que un locutor de radio que se llama Carlos Pumares nos decía a todos que cuando uno mira la tele la única libertad que tiene es de cambiar de canal, y dije yo, coño, pero cuando uno vota, igual. Bien, pues te comentaba eso. Entonces siempre tuve esa inquietud y yo de alguna manera intuía que el voto era igual a cambiar un canal de la tele sin mayor importancia o cambiarle el brillo. Entonces, a partir de ahí, pues seguí con mi inquietud social. Y un amigo me dijo, pues mira, lo que nos han dicho a muchas personas, si quieres cambiar las cosas, métete en política, ¿no? Y me metí en el PSOE, en el PSOE de Agaete. ¿Por qué? Porque el PP llevaba gobernando muchísimos años. Como, bueno, voy a implicarme. De hecho, yo llevé lo que es la Secretaría de Juventud del Partido Socialista y me di cuenta, yo no sabía qué era en ese momento, pero ahora lo sé, que había un mandato imperativo enorme dentro de los partidos políticos. Enorme. Había que hacer lo que decía el jefe del partido. El jefe del partido fue el que me eligió a mí, concretamente, para yo estar en las listas, para hacer cosas y demás. Fue él. Y claro, la gente, no me gusta utilizar la palabra gente, ¿no? Pero los votantes al final votaron. Yo no salí, por suerte, ahora lo digo desde ahora, por suerte yo no fui concejal. Si hubiese sido concejal, probablemente yo no lucharía hoy día por la libertad política. Entonces dejé de estar en ese partido, me fui a vivir a Las Palmas, yo vivía en Agaete, y yo dejé de votar. De hecho me dijeron, métete en el PSOE de Las Palmas porque vas a progresar. Ya sabes lo que decía don Antonio, con dejarme querer un poco, yo hubiese seguido progresando, pero yo no quise. Entonces un día, que es a donde voy, yo estaba haciendo zapping en la tele, y me pongo en Intereconomía, y veo a un señor, y lo primero que me llamó la atención de ese señor fue su elegancia a la hora de vestir.
Me gustó mucho la chaqueta que llevaba, la camisa, la postura, el gesto, y empecé a escucharlo. Y de repente empiezo a escucharlo y no salía el nombre. Y yo, ¿pero cómo se llama este hombre? ¿Pero cómo se llama este hombre? Y pasaban los minutos y yo embelesado en lo que decía, yo como que no hay democracia. Y algo dentro de mí reconoció esas palabras. Lo primero fue la vista, pero luego fue el oído. Y algo dentro de mí digo yo, lo que dice este hombre es cierto. Este hombre tan atractivo. Y luego terminó el programa, se llama Don Antonio García Trevijano, llamé a mi padre y yo, papá, ¿a ti te suena de algo? Mi padre, que ya falleció, dice, sí, de Salir en la Clave. Pues nada, estuve 12 horas seguidas la primera noche viendo vídeos de Don Antonio, de la Clave. 12 horas, Seguidas. Es que engancha. Seguidas. Una cosa. Entonces me pasé 12 horas esa noche. Me desperté muy tarde, yo no estaba trabajando, y lo primero que hice, encender el ordenador y seguir viendo vídeos. Y estuve una semana así. De que durante una semana, y digo decenas de horas, Te lo digo de verdad, o sea, no miento. Y no tan solo viendo vídeos, sino leyendo. Continuamente. Y venga a leer, y venga a ver vídeos. En estado de shock, casi, ¿verdad? Sí, en estado de shock, porque yo, primero, la reacción que yo tuve fue de no soportarlo. No puede ser esto. Pero luego dije, pero es que lo que dice es cierto. No vivimos en democracia. A partir de ahí ya empecé a estudiar, empecé a aprender, gracias también a nuestro amigo Pedro Manuel, preguntándole, mira Pedro, pasa esto, porque lo agregué y tal, mira Pedro, qué duda tengo, y así, y estuve continuamente, y venga a leer, algunos de sus libros, luego más filosofía, sí, etcétera, porque yo he leído mucho durante de toda mi vida, pero nunca había leído algo tan profundo, algo que me llegase tanto, que me hiciese cuestionar. Entonces, fue tan buena la influencia de Don Antonio que me ayudó su influencia a gestionar la muerte de mi padre, a gestionarla porque supe diferenciar la materia de la forma, los sentimientos de la razón. Yo me permití llorar, pero en el momento determinado. Antes no, porque antes era más importante ser razonable y gestionar papeleo, familia, etcétera. Y se lo comenté a Pedro y le dije que se le hiciese llegar a Don Antonio. No sé si finalmente él lo sabe. Pero que es un agradecimiento público, en primer lugar, por haber despertado en mi corazón la verdad de lo que vivimos en España, sino la capacidad de yo saber gestionar la muerte de mi padre, gracias a la diferencia entre materia y forma, sentimientos y razón. Los sentimientos tienen su lugar, la razón también, y como decía Jodorowsky, son dos de los centros de los cuatro, ¿no? Cada uno tiene su sitio, y en ese aspecto yo permití sentir mucho en el momento en el que me di permiso para hacerlo de forma racional, y por eso ese es el doble agradecimiento. A partir de ahí, evidentemente, he seguido estudiando. Maravilloso, me dejas sin palabras. Esa es mi experiencia, Paco. Pero coincido, es que lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, Don Antonio es un rescatador de espíritus. Es que a mí también me ha rescatado. Y yo, como tú, adoro a mis padres, y mis padres son todo en mi vida, junto con mi mujer y mi hija y las personas a las que quiero, pero bueno, nuestros padres son nuestros padres. Pero Don Antonio se ha convertido como también en un padre espiritual. Sí. Pero en el sentido de que, claro, es lo que tú dices, es el shock ese que te da de descubrir que hay alguien que defiende la verdad. Para mí se ha convertido en un referente moral y un referente mental. Un verdadero referente de la razón. Porque además Don Antonio me hizo descubrir a Ayn Rand sin querer, además. Escuchar a Don Antonio y hablar con Pedro me hizo descubrir a Ayn Rand. Y me di cuenta de lo que significa el objetivismo. Bien, sabes que también soy simpatizante, que también soy seguidor de Ayn Rand y que me gusta muchísimo, pero claro, estamos en el MCRC y aquí caben todas las ideologías. Exacto. Y aunque es verdad que el objetivismo es una filosofía de vida, yo no lo considero tanto una ideología. Tiene algo de ideológico, pero tiene más lo que dices tú, de comportamiento. Es más filosófico que ideológico. Cierto. Entonces, pero claro, Don Antonio lo que hace es que como está en la libertad y está en algo que no tiene ideología, permite que personas de distintas ideologías, tú y yo, por ejemplo, que somos randianos, podamos ser repúblicos y estar con Don Antonio en el MCRC defendiendo la libertad junto con otras personas que a lo mejor son de ideología comunista o de ideología conservadora. De hecho, Paco, te he dicho que yo soy músico, que toco la guitarra. Yo lo comparo a la música en el sentido de que uno empieza a escuchar
diferentes tipos de música, después sin querer se acerca a la bossa nova, luego se acerca al jazz, luego se acerca a la evolución natural de la música. Entonces, la misma inquietud que tiene uno por conocer la verdad le hace llegar, como con la música, a unos objetivos que son siempre el mismo, ¿no? Es decir, cuando uno se deja influir, se deja imbuir por la verdad formal, empieza a reconocer, de alguna manera, autores que le acercan a esa verdad formal. Completamente de acuerdo contigo. Ha sido esta introducción que has hecho histórica de ti, de cómo has recibido tú el MCRC, de verdad, me has dejado muy emocionado.